Bien, entonces yo voy a comenzar hablando de máquinas térmicas. Como ustedes saben, ¿no? Una máquina térmica es cualquier sustancia física que realiza un proceso termodinámico cíclico, ¿no? Realiza una transformación termodinámica de tal manera que comenzando en cierto punto uno vuelve al mismo estado termodinámico después de ciertas transformaciones, ¿no? Aquí estoy mostrando el ciclo de Otto, ¿no? Donde tenemos una expansión adiabática aquí una compresión adiabática, ¿no? Son dos procesos donde no se absorbe ni libera calor. Y aquí tenemos dos procesos isocóricos, ¿no? De volumen constante, donde no se realiza trabajo. Entonces, en este ciclo, la máquina térmica va a absorber calor en ciertos pasos y va a liberar calor, va a perder calor en otros pasos y en el proceso realiza un trabajo. La eficiencia es el trabajo sobre el calor absorbido y para el ciclo de Otto podemos mostrar que esa es la fórmula. Depende del factor de contracción del volumen. El volumen menor V1 sobre el volumen V2 es lo que nos va a decir cuál es la eficiencia. Ese gamma es el coeficiente de las adiabatas, ¿no? De las curvas adiabatas. Bien, para hablarles de máquinas térmicas cuánticas, primero quiero comentarles de qué se trata esto de termodinámica cuántica. La termodinámica cuántica quiere básicamente entender cómo serían modificadas las leyes de la termodinámica cuando se analizan sistemas cuánticos, sistemas que tienen propiedades cuánticas. Por ejemplo, una de las preguntas que la termodinámica cuántica intenta resolver es ¿cuál es la ecuación de transferencia de calor en un régimen cuántico, ¿no? Nosotros sabemos que si tenemos dos regiones de temperaturas distintas, el calor se va a transmitir y existe la ley de Fourier que nos dice cómo va a ser la conducción del calor a lo largo de ese gradiente de temperatura. Ahora, si tenemos un sistema cuántico en el medio, ¿cuál sería la ley de Fourier cuántica, digamos, de transferencia de calor en ese sistema? Esa sería una de las preguntas. Otro de las interrogantes sería saber si es que los recursos cuánticos, ¿no? El enmarañamiento, el entrelazamiento cuántico puede ayudar a aumentar los límites de las máquinas térmicas. Nosotros sabemos que el entrelazamiento ayuda en el en, el, en los cálculos de las máquinas de Turing, ¿no? De los computadores. Entonces, tal vez esa idea puede ser explorada también en máquinas térmicas. Sería más o menos esta la pregunta. Y para esto, la termodinámica cuántica utiliza cosas no convencionales, por ejemplo, baños no markovianos, reservatorios squeeze, y también se quiere ver cuáles serían las generalizaciones de los potenciales termodinámicos en el dominio microscópico. Entonces, esas son algunas de las preguntas y estas serían algunos de los artículos científicos donde se intenta responder esas interrogantes. Este paper es bien famoso porque en este se utiliza un reservatorio squeeze para, en una máquina térmica, ir más allá del límite de Carnot de una máquina térmica, ¿no? De un motor térmico. Existen trabajos de revisión, ¿no? Donde se ven cuáles son los tópicos de interés de la termodinámica cuántica. Este paper es interesante también porque es experimental y se simula una máquina térmica cuántica con temperatura negativa. Y este paper también es muy famoso porque es un paper experimental donde se crea una máquina térmica cuántica, ¿no? El gráfico sería este de este paper. Es un diamante sintético, en el cual él absorbe una cierta luz verde, digamos, se excita y después decae, pero decae a un nivel no tan bajo como este, sino un nivel intermediario. Y cuando decae, emite luz menos energética, ¿no? Entonces, esa sería la idea de que absorbe calor este sistema, realiza trabajo y pierde calor en otra etapa, ¿no? Entonces, esta es la máquina térmica cuántica realizada en este paper. Y todas estas ideas incluso se pueden rastrear desde el comienzo de los láseres, ¿no? En realidad, el máser, ¿no? El máser es el precursor del láser. Y en este paper de 1959, uno puede ver ya la idea de cómo usar un máser como si fuese, interpretar un máser como un motor térmico, ¿no? Una máquina térmica.
Entonces, estos trabajos tienen ya longa data, ¿no? No voy a discutir mucho aquí para no gastar mucho tiempo, pero la idea es también, igual que en este trabajo, el sistema absorbe calor, pierde calor, ¿no? Y realiza trabajo. Aquí también el máster está acoplado a un reservatorio caliente, absorbe calor entre 1 y 3, esos niveles de energía, en un gap de energía grande, pierde calor con el reservatorio frío, ¿no? Decae de 3 para 2, y en el proceso entonces tenemos una excitación de 1 para 2, ¿no? O sea, el reservatorio caliente lo excita de 1 para 3, el frío lo hace caer de 3 para 2. Entonces este es un motor térmico cuántico también, donde la sustancia de trabajo es un sistema cuántico. Entonces, creo que eso es lo principal de decir de una máquina térmica cuántica. Es una máquina térmica, pero la sustancia de trabajo tiene una estructura cuántica, no tiene unos niveles de energía cuantizados, digamos. Pero para definir bien qué es una máquina térmica cuántica, ¿no? Cómo ella absorbe calor y cómo ella realiza trabajo, nosotros necesitamos definir qué es calor y qué es trabajo, ¿no? Para esos sistemas, ¿no? Entonces, para eso voy a explicarles rápidamente, ¿no? Lo que es la primera ley de la termodinámica cuántica, digamos, ¿no? Nosotros sabemos que la primera ley de la termodinámica se trata sobre la ley de la conservación de la energía, ¿no? Solo que en termodinámica uno considera el calor como una forma de energía, entonces las formas de aumentar la energía de un sistema son de dos maneras. O uno le da calor al sistema y aumenta su energía, pero también podemos realizar trabajos sobre el sistema y acelerarlo y hacer que su energía aumente. Entonces, básicamente, el balance de energía es, el aumento de la energía viene debido al calor y más el trabajo realizado del ambiente sobre este sistema. Esa es la primera ley de la termodinámica. Ahora vamos a tratar de generalizar esto para un sistema cuántico. Un sistema cuántico va a estar, su dinámica va a estar guiada por un hamiltoniano, y su estado puede estar dado de forma general por un operador de densidad. O sea, en cuántica nosotros sabemos que es un estado, es una función de onda, pero es un estado puro. Un caso bien particular, uno puede tener un conjunto de funciones de onda en una mezcla estadística, y lo que define entonces el estado no es un único, sino es un ensamble de funciones de onda, y todo eso se describe vía este operador de densidad, ¿no? Este es el que dice el estado cuántico del sistema, y el hamiltoniano es el que nos dice la evolución del sistema, ¿no? Y la energía media del sistema va a ser dada por esta fórmula. Es el trazo del producto del operador de densidad con el hamiltoniano. Si fuese un estado puro, sería simplemente el sándwich, ¿no? Del hamiltoniano en el estado cuántico, en la función de onda. En el caso de tener un operador de densidad, una mezcla estadística, tenemos esta fórmula, ¿no? Los estudiantes deben acordarse tal vez de esta fórmula aquí. Y lo que vamos a ver es cómo cambia esta energía, ¿no? Si derivamos respecto al tiempo, por ejemplo, esta energía, vamos a ver que esta variación de la energía con el tiempo va a tener dos contribuciones. La primera viene debido a la variación del estado del operador de densidad, ¿cierto? Y la segundo término viene debido a la variación en el hamiltoniano, ¿ok? Entonces, a este primer término, este de aquí, disculpe, a este término de aquí lo vamos a denominar de calor, es el calor que está absorbiendo el sistema. Y a este término le vamos a decir que es el trabajo que el sistema que el ambiente externo está ejerciendo sobre el sistema. ¿Okay? Entonces, aquí identificamos que el cambio de la energía viene debido a una parte en calor y debido a una parte de trabajo del ambiente. Esto lo denominamos como calor porque el calor es un cambio de la energía del sistema, pero debido a una reconfiguración de su, su distribución de probabilidades internas, digamos, ¿no? O sea, cuando aumentamos la temperatura de un gas,
La temperatura es la que guía cuál es la función de distribución de probabilidades de Maxwell, ¿no? Entonces, aumentar la temperatura en un gas quiere decir modificar la curva de probabilidades del estado interno, ¿no? de las partículas. Aquí también en ese sentido estamos cambiando el operador densidad, estamos cambiando el estado interno del sistema y estamos, por tanto, modificando las probabilidades de ocupación de los niveles de energía, ¿no? Estamos reconfigurando las poblaciones de los niveles de energía y a esto le llamamos calor también, porque es asociado a un cambio en el estado interno y también porque esta variación va a estar asociada con un aumento de entropía, una variación de la entropía que depende del estado. ¿Okay? Entonces, a este término lo llamamos calor por esas razones. A este término lo llamamos trabajo porque tiene que ver con, no con el cambio del estado externo, el estado externo es constante, sino es un cambio debido al hamiltoniano. El hamiltoniano no puede cambiarlo haciendo expandir sus niveles de energía, sus gaps. Y eso viene debido a un agente externo, por ejemplo, un campo magnético, puede hacer que nosotros separemos los niveles de energía y entonces es un aumento de la energía debido a un agente externo, digamos, ¿no? Entonces, en este sentido, definimos a esto como calor. Entonces, la integral de esto en el tiempo sería de calor, mejor dicho, ¿no? Esta es un diferencial. Y a esto le llamamos de trabajo, ¿no? La integral de esto en el tiempo sería de trabajo. ¿Okay? Bien. Entonces, con esas definiciones de calor y trabajo en un sistema cuántico, uno puede definir nuestra máquina térmica cuántica. ¿Ok? Entonces, aquí yo les voy a comentar cómo definir, a qué se refiere un ciclo de Otto cuántico. Un ciclo de Otto, nosotros vimos, ¿no?, al inicio que está formado por dos procesos adiabáticos y dos procesos isopóricos donde no hay trabajo. Entonces, estos dos, este es el proceso adiabático, una expansión, y este también es una contracción adiabática. Estos van a ser los procesos de trabajo cero. Esto es el ciclo Otto cuántico. Esta expansión adiabática es adiabática en el sentido cuántico y en el sentido termodinámico. O sea, una expansión adiabática es una expansión donde uno cambia los niveles de energía, pero no cambia la ocupación de estos niveles. O sea, digamos, aquí estamos expandiendo el gap de energía de este sistema de dos niveles, pero está 100% poblado el nivel fundamental y esto no cambia, no se genera poblaciones en el nivel estado. Entonces, cambiamos lentamente sin modificar las probabilidades, sin modificar el estado del sistema. No modificamos el estado del sistema, entonces aquí hay calor cero porque el calor viene debido a cambios del estado. Sin embargo, aquí puede haber trabajo, porque el trabajo está relacionado, el trabajo está relacionado con cambios en los niveles de energía, la estructura de niveles de energía. Si este nivel que estamos levantándolo de W omega 1 para omega 2 tuviese una probabilidad de estar poblado, ¿no?, habría un trabajo para realizar esta expansión, ¿no? Es como levantar una caja vacía, eso es trabajo cero, pero levantar una caja llena de algo se necesita un trabajo. Entonces, esa sería la idea aquí, ¿no? Yo estoy dibujándolo así como si estuviese eh, población cero, ¿no? La probabilidad cero de estar ocupado, simplemente para ilustrar más fácilmente el proceso. Pero en general esto tiene una probabilidad. ¿Ok? Entonces, la expansión adiabática cambia los gaps de energía sin modificar las poblaciones. Aquí, digamos, hay trabajo cero. Por este caso, es calor cero porque no cambia el estado, no cambian las probabilidades. Y una vez que expandimos el gap de energía, ahora este sistema de dos niveles lo vamos a conectar, a acoplar a un reservatorio caliente, ¿no? Aquí no estaba acoplado a ningún reservatorio. Y lo que va a pasar es que ahora este sistema se va a termalizar, el estado va a cambiar. Entonces, como el estado cambia, ahora existe calor, ¿ok? Entonces aquí va a haber una absorción de calor, va a modificarse el estado y debido a este baño térmico,
el sistema puede absorber energía del baño térmico, absorbe calor y comenzar a poblar el nivel superior, ¿no? Entonces aquí digamos que existe un calor positivo que ha sido retirado del baño caliente cuando el sistema tiene un gap grande. ¿Ok? En este lado de aquí no hay trabajo porque el gap de energía se mantuvieron, no los expandimos ni los contraímos, entonces no hay trabajo. Esto sería el análogo al proceso isocórico. ¿Okay? Entonces aquí hay trabajo es cero, aquí calor es cero, ¿no? Esto es adiabático, esto es isocórico. Bien, ahora una vez que absorbió calor, termalizó y tenemos niveles excitados poblados, ahora vamos a realizar otro proceso que es una contracción adiabática y vamos a disminuir el gap de energía a los valores iniciales, ¿no? Omega 1, pero como es adiabático, este nivel que estaba poblado se mantiene poblado, ¿no? Se mantienen las probabilidades. No hay calor, ¿no? No se cambia el estado, pero hay trabajo porque estamos, digamos, bajando un nivel que está poblado. Entonces aquí hay un trabajo realizado por el sistema. ¿Okay? Entonces absorbió calor, aquí realiza trabajo. Y una vez que estamos aquí, vamos a acoplar ahora el sistema a un reservatorio frío. Cuando resfriamos el sistema, hacemos que los niveles excitados ahora disminuyan sus poblaciones, ¿no? Su probabilidad de estar ocupados, y todo el mundo se junte y se vaya al nivel más fundamental, ¿no? Posible. Entonces, la idea es que ahora, acoplando al reservatorio frío, estos niveles excitados decaigan y nosotros recuperemos el estado inicial donde estábamos, ¿no? O sea, estos dos decaigan y al decaer, entonces, el sistema emite calor al reservatorio frío, no pierde calor. Entonces, esa es la idea, ¿no? Absorbe calor, realiza trabajo, emite calor. Entonces, este es un ciclo termodinámico y es el ciclo termodinámico de Otto. Eh, no sé si quedó claro, y si tuviesen alguna pregunta hasta este punto. Hola Enrique, ¿me escuchas? Sí, Martín, ¿qué tal? Sí, ¿qué tal? En esa parte del reservatorio, entonces ahí la población aumenta. Eso, por ejemplo, es que ya, ahí no es temperatura constante, ¿no? Ahí es absorbe el calor como O si sea, fuese radiación, algo así, ¿no? Como si se excitasen los átomos, ¿no? O sea, bueno, dependiendo del sistema como sea, o sea, sí, ahí se aquí excitan, sí, sí. él termaliza, ¿no? Termaliza y queda en un estado térmico, estado de eclipse, ¿no? De Bose, ¿no? Ya. No, es porque yo estaba viendo más por la cuestión de los niveles de energía, la población. Entonces, como veo que ahí la población, o sea, pasa del estado fundamental, algunos, ¿no? Suben al Sí, omega exacto, 2. O sea, como si fuese una exacto. radiación ya, ya. Sí, sí. Es que por un Sí, momento sí, sí, pensé temperatura exacto. constante, pero no, ahí es solamente lo ponen, lo acoplan, ¿no? Ya, sí, un reservatorio. Sí, solamente se acopla. Aquí yo lo he puesto como si estuviese todo abajo, ¿no? En el nivel Sí, fundamental, solo para ilustrar, pero en realidad se comienza con un estado general de probabilidad de aquí, P1 menos P, digamos. Y se corre el ciclo y se tiene que verificar que el estado final cuadra con el estado inicial, ¿no? Pero básicamente es que termaliza aquí, cambia el estado, y aquí también termaliza, ¿no? Pero la cosa es que aquí termalice con el reservatorio más caliente cuando está con un gran gap de energía, y aquí termalice con un reservatorio frío en un gap de energía pequeño, ¿no? Entonces, ese es el punto importante, ¿no? Es claro que es más complicado que esto, ¿no? Porque uno no tiene como... Hay una probabilidad de excitarse aquí, que uno puede calcularla. Yo lo estoy haciendo muy rápidamente solamente para mostrar la idea general, ¿no? Pero sí uno tiene que ver, hay más detalles atrás de eso, ¿no? Gracias, Enrique. Listo, Martín. ¿Alguna pregunta, otra? ¿Todo bien? Listo. Entonces, voy a proseguir, porque yo quería que esto quede claro, porque el próximo slide que voy a colocar
solamente voy a llamar la atención de un trabajo que yo hice, que es un motor térmico cuántico, que yo lo he denominado motor térmico cuántico de Unruh Otto, porque utiliza el efecto Unruh para simular un reservorio térmico, ¿no? Entonces, es el mismo ciclo, solo que aquí, en vez de acoplar un baño térmico normal, se acopla con un vacío cuántico y el sistema hacemos que él se acelere en este vacío cuántico. Y el punto es que el efecto Hawking, que nos dice que el vacío cuántico tiene propiedades térmicas cuando hay un agujero negro dentro del espacio-tiempo, tiene un análogo en el espacio plano que es el efecto Unruh, que dice que un observador puede ver el vacío como si fuese un baño térmico desde que sea no inercial y tenga una aceleración constante, ¿no? Entonces el efecto Unruh nos dice que el vacío es como si fuese un baño térmico. Y la idea de este paper es eso, ¿no? Es utilizar el efecto Unruh para simular un baño térmico, ¿no? Utilizar el vacío como si fuese un reservorio no convencional. La idea de este trabajo era ver si es que tenemos una eficiencia mayor debido a las fluctuaciones del vacío, pero no, encontramos lo mismo, ¿no? Podemos definir esto, pero no superamos la eficiencia del ciclo Otto, que es esta de aquí. El ciclo Otto normal dependía del factor de contracción de los volúmenes, ¿no? V1 sobre V2. Aquí la eficiencia del ciclo Otto cuántico, de la máquina térmica cuántica de Otto, depende del factor de contracción de los gaps de energía, ¿no? Omega 1 sobre omega 2, ¿no? ¿Okay? Bien, entonces, eso sería la primera parte que quería comentarles sobre máquinas térmicas cuánticas, y ahora voy a hablar, sí, de transiciones de fase. ¿Ok? Si tienen alguna pregunta, por favor, me interrumpen con toda confianza. Bien, entonces, vamos a hablar de transiciones de fase. Nosotros estamos acostumbrados a una transición de fase obvia, que es cuando uno hace hervir el agua, ¿no? Aumentamos la temperatura, podemos hacer que el agua se vaporice, ¿no? Pero uno puede hacer vaporizar el agua incluso también a temperatura ambiente, ¿no? Solo que tenemos que cambiar la presión. Disminuimos la presión de agua a temperatura ambiente, también podemos hacerla hervir estando fría, estando a 25 grados, por ejemplo, ¿no? Entonces, son dos maneras, ¿no? Aumentando la temperatura o disminuyendo la presión. Aquí, eh, aquí no vamos a hablar de evaporación, vamos a hablar de condensación de los gases. O sea, vamos a tener un gas y vamos a volverlo líquido. Y un modelo cualitativamente correcto, ¿no? Es el modelo de Van der Waals de los gases reales, ¿no? Es esta ecuación de aquí. Y esta ecuación tiene en consideración dos cosas, ¿no? Se diferencia de los gases ideales en que ahora tenemos que considerar que las partículas, ¿no? Los átomos, las moléculas tienen un volumen. Entonces el volumen disponible no es todo el recipiente, es un volumen del recipiente menos una parte que depende del volumen de las partículas. Y también tenemos que considerar que las moléculas sienten una atracción, ¿no? Puede ser de tipo dipolo, ¿no? Una atracción que intenta formar moléculas, ¿no? Entonces esto genera que la presión también sea modificada, ¿no? Entonces, esta es la ley de Van der Waals, que es cualitativamente correcta, como dije, ¿no? Y ella también es muy útil porque ella nos indica dónde ocurre una transición de fase, ¿no? Entonces, si nosotros graficamos las isotermas de Van der Waals para temperaturas muy altas, tenemos las hipérbolas normales, igual que el gas ideal, ¿no? Pero a medida que disminuimos la temperatura, las isotermas van realizando este comportamiento, van cayendo hasta un mínimo, suben y de ahí bajan de nuevo, ¿cierto? Entonces, este comportamiento es el que indica que hay un problema con esta isoterma. Aquí hay un problema porque, por ejemplo, de 5 para 3, uno estaría aumentando la presión, ¿no? 5, aquí, en este trayecto, 5, 4, 3, ¿no? En este trecho, aumentamos la presión y como consecuencia de eso estaríamos aumentando el volumen.
es algo raro, ¿no? Aumentas la presión, lo apretas más y él crece, ¿no? El gas. Entonces, eso es una compresibilidad negativa y es algo no físico, ¿no? Y se puede ver este problema viendo la energía libre de Gibbs. Aquí yo he colocado las relaciones de Maxwell, ¿no? La energía libre de Gibbs depende de la temperatura y la presión. Y según estas relaciones de Maxwell, la derivada de G respecto de la presión va a dar el volumen, ¿no? En una isoterma, la temperatura es constante, la energía libre de Gibbs solo depende de la presión. Entonces, en esta isoterma podemos tener que G solo depende de P, y podemos decir que G es entonces la integrando el volumen con la presión. Y teniendo este gráfico presión versus volumen, invirtiéndolo, tenemos el gráfico volumen versus presión, y podemos hacer este cálculo de la integral del volumen con la presión. Y si vamos desde 1 para 2, para 3, para 4, o sea, vamos aumentando la presión vía este camino, vamos a ver que la función de energía libre de Gibbs hace este camino, hace un lazo, va de 1 para 2, para 3, hace este camino. Entonces es algo raro, ¿no? Por la compresibilidad negativa y porque la energía libre de Gibbs no está definida. Tiene, por ejemplo, para este valor de presión existen 3 valores de energía libre de Gibbs. Para este punto P1, ¿no? Que es aquí, 1 y 5, ¿no? Que tiene la misma presión, tenemos 2 valores de energía libre de Gibbs, ¿cierto? Entonces, eso es algo no físico, ¿no? La energía tiene que ser, dar un único valor. Y uno sabe, ¿no? Que la entropía tiene que ser máxima para un sistema cerrado. Pero si el sistema no es cerrado, tenemos que la energía libre de Gibbs tiene que ser mínima, la energía libre de Helmholtz, ¿no? O la entropía, dependiendo de las condiciones físicas. En este caso, tenemos que exigir que la energía libre de Gibbs sea mínima, ¿no? Es la versión de la segunda ley para sistemas abiertos, que no son cerrados, ¿no? Entonces, en esta curva, este trayecto no es físico, este lazo no es físico, tenemos que considerar solamente la parte de abajo, que es el valor mínimo de la energía libre de Gibbs. Y vemos que en este trecho de abajo, no hacemos el trayecto 2, 3, 4, 5, 6, sino que vamos de 1 para 2, y en 2 nos quedamos hasta el punto 6, de ahí vamos directo, ¿no? En este trecho sería así, ¿no? Vamos de 1 para 2, de aquí vamos recto hasta 4, 6, y de ahí seguimos para 7, ¿no? Hay una línea horizontal aquí. Pero lo más interesante que les quiero llamar la atención es que en este punto la energía de Gibbs tiene una esquina, tiene un punto donde su derivada no está definida, ¿no? O sea, aquí la derivada está bien definida, es grande, ¿no? Aquí la derivada es menor, pero también está definida. Y en este punto hay una discontinuidad de la derivada, ¿cierto? Es una esquina. Si dibujamos la derivada de la presión de la energía libre de Gibbs con la presión, vemos que yendo de P1 para P2 tenemos una derivada alta. En este punto hay una discontinuidad cuando alcanzamos esta presión. Y pasando ese valor de presión, tenemos un valor ya bien comportado, pero menor de la derivada, ¿no? Entonces, este es el comportamiento discontinuo que indica la transición de fase. Aquí vimos que la derivada de G con P es el volumen. Entonces, esta discontinuidad de la derivada es una discontinuidad del volumen de nuestro sistema. Es como si tuviésemos un volumen grande y a medida que aumentamos la presión, a partir de cierto punto, abruptamente el sistema cambia de volumen, ¿no? Disminuye. Y es porque ahí ha ocurrido la transición de fase, ¿no? Vamos de un volumen del gas, que ocupa un gran volumen, a un líquido que ocupa un volumen pequeño. Entonces, este es un ejemplo, el paradigma de una transición de fase, ¿no? Tenemos una cambio abrupta en una cantidad termodinámica que es el volumen, ¿no? Del sistema, la derivada de la energía libre de Gibbs. ¿Okay? Entonces, en este caso, esta transición líquido-gas es una transición de primer orden, porque la discontinuidad es en la primera derivada de la energía libre. ¿Okay?
pero existen varias transiciones de fase, ¿no? Otra transición de fase conocida es la magnetización de un material ferromagnético. Un ferromagneto puede estar descrito por este hamiltoniano, ¿no? Que es el modelo de Ising, que describe cómo interactúan un conjunto de espines. Esa es la interacción. Este signo menos es porque los espines tienen energía mínima cuando están alineados, ¿no? Entonces, la idea es que el mínimo de energía sea cuando todos estén bien alineaditos. Y este hamiltoniano simple, donde uno suma el producto de spin I con spin J, entre primeros vecinos describe esta transición de Curie, ¿no? Esta magnetización. La idea es que a temperaturas altas, mayores que la temperatura crítica, los espines están totalmente desordenados, no hay ninguna magnetización. Cuando bajamos la temperatura menos de un valor crítico, empiezan a querer orientarse más o menos. Existe una pequeña magnetización positiva ya. Y a medida que bajamos la temperatura inclusive más, ¿no? Vamos a temperatura cero, la magnetización se vuelve máxima y todos están bien ordenados entre sí, ¿no? Entonces, este es otro ejemplo clásico de una transición de fase, ¿no? La transición en un ferromagneto, ¿no? Este sistema es invariante ante rotaciones, ¿no? El hamiltoniano, pero el estado fundamental ahora no es invariante porque la magnetización nos define una dirección preferencial, ¿no? Entonces aquí una quiebra de la simetría que indica también la transición de fase. Y algo interesante es que las correlaciones, ¿no? Entre el valor de un spin en un dato y el producto, disculpe, la correlación entre dos spins, que es el valor esperado del producto de dos spins, normalmente para una temperatura alta, arriba del valor crítico, cae exponencialmente, ¿no? O sea, si lo separas, no hay ninguna correlación entre los spins cuando está a una temperatura mayor que la crítica, pero cae exponencialmente. Pero en el punto crítico, estas correlaciones ya no caen tan fuertemente, caen como una potencia. Entonces, digamos que existen correlaciones más grandes, más de largo alcance en el punto crítico. Entonces, esa fue una de las motivaciones por las que nosotros queríamos ver una máquina térmica cuántica con transiciones de fase, ¿no? Estas correlaciones fuertes en el punto crítico podrían tal vez ayudar en la eficiencia de una máquina térmica cuántica. ¿Ok? Entonces, eso sobre transiciones de fase de manera general, digamos, y esto es lo que ahora sí les voy a comentar del modelo específico que hemos trabajado junto con Martín, ¿no? El modelo que nosotros trabajamos, disculpa, es el modelo de Liquid Mesh Grid, el modelo LMG. Este modelo describe n espines un medio, ¿no? Estos son los espines un medio, que están interactuando entre sí, ellos tienden a alinearse entre sí, y también existe un campo magnético transversal. Este es el hamiltoniano del sistema LMG. Antes de explicarles mejor el hamiltoniano y qué describe esto, quiero decirles que lo que ustedes tal vez recordarles, ¿no? Que el hamiltoniano del spin con un campo es de este tipo, ¿no? Menos b.s, y este menos es porque es como una brújula que el spin intenta alinearse con el campo magnético, y cuando están bien alineados la energía es mínima, por eso el signo menos. La interacción entre dos spines es similar, ¿no? El spin de uno genera un campo magnético, un monopolo magnético, digamos, disculpa. Es como un dipolo magnético. Y los dos spines intentan alinearse vía este hamiltoniano. ¿Okay? Solo que en este caso yo voy a considerar que el campo es transversal, es perpendicular a este plano XY, o sea, el campo está en la dirección Z, y aquí va a salir simplemente la componente Z del spin, entonces, ¿no? Porque es este término aquí, digamos. ¿Ok? Este término de spin-spin va a tener este desarrollo,
que es XX, XY, ZZ, DAB, AB, AB, ¿no? Solo que nosotros vamos a considerar en el modelo LMG que la interacción es spin-spin, es planar, o sea que solo ocurre dentro del plano XY, o sea, este término no lo vamos a considerar, vamos a considerar este tipo de interacciones, ¿no? XX y Y, de un spin A con un spin B, ¿ok? Y nosotros vamos a considerar que existe interacción de un spin con todo el resto, no es solo los primeros vecinos como en el modelo de Ising, ¿no? Aquí este símbolo quiere decir que I solo interactúa con I menos 1 y con I más 1. En nuestro caso no tenemos interacción de un spin con todo el resto, inclusive si está muy lejos. ¿Y cómo vemos esa interacción de un spin con todos? Es porque estos J, este J es el operador momento angular, es la suma de los spins total, ¿no? El momento angular total es la suma de los spins. Este término J al cuadrado, entonces, si este J es esta suma, J al cuadrado es esta suma de términos SXY, SXJ, ¿no? Entonces, aquí nosotros estamos viendo que son interacciones de este tipo entre spin I y spin J, sobre todos los posibles spins del sistema. Esto es una interacción de todos con todos, ¿no? Todo el mundo ve a todo el mundo. ¿Ok? Entonces, este es el término del campo magnético, este es el término de interacción planar entre dos espines. ¿Ok? Entonces, dentro de este sistema, este omega 0 va a ser el papel del campo magnético, este lambda es el acoplamiento, ¿no? La interacción, la intensidad de la interacción entre dos espinas, y este gamma es un parámetro que nosotros estamos considerando general, y nos va a decir que hay una asimetría entre la dirección X y la dirección Y. Si es que gamma fuese 1, este sería un modelo isotrópico, ¿no? No hay diferencia entre X e Y. Pero si gamma es 0, este término se va, o si gamma es, no sé, 0.8, quiere decir que esta interacción pesa más. Entonces, el gamma nos va a decir si es que hay una dirección preferencial en X o en Y. Es una anisotropía que estamos considerando. Y, Enrique, una sí, duda. Sí. Una duda. Ok, tú has dicho de que este modelo es diferente del de Ising porque el de Ising solamente agarra los más cercanos, ¿no? Pero ¿existe algún valor para esos parámetros, lambda y gamma, tal que puedo quizás asemejarlo al modelo de Ising o no? ¿O no hay ninguna...? No, yo creo que por vía los valores de los parámetros, no, porque la estructura en sí ya es distinta. O sea, en Ising, aquí solo hay I con I más 1. Ajá. Sí. Y yo no, bueno, al menos yo no veo cómo de esta suma solo dejarme con los primeros vecinos, ¿no? A no ser que dentro de este lambda se coloque un acoplamiento que depende de la distancia, ¿no? O sea, que cae con espines que están muy lejos y que no es un cierto valor para espines cercanos, ¿no? Tal vez de esa manera, con un acoplamiento, pero que no es constante, sino que depende de la distancia entre espines. Ya, pero por ejemplo, si yo hago que esa suma de J la cambio por la suma de solamente los cercanos, imagínate, solo los cercanos. Eso sería Ising para sí, del J al cuadrado, ¿no? J al cuadrado. Ajá. Claro, solo los cercanos. Entonces, para omega 0 igual a 0, gamma igual a 0, lambda igual a 1, ¿me daría algo parecido a Ising? Es que Ising en realidad, incluso el que estoy mostrando aquí, es un Ising más o menos clásico, porque S son variables más 1 o menos 1, ¿no? No tienen la naturaleza completa, digamos, es algo simplificado. No es ni siquiera una matriz de Pauli, aquí es simplemente un número más o menos 1. Ok. El modelo de Ising, de verdad, este es unidimensional, bidimensional. Se puede probar que tiene transición de fase, pero incluso la prueba creo que Onsager la hizo, ¿no? Y no sé bien, pero es algo muy complicado, ¿no? Es un modelo simple, pero en 2 dimensiones es muy complicado, ¿no? Pero no, sí,
Sí, sí, pero no sabría decirte más que eso. Ok, ok. Disculpa, ¿puedo opinar aquí? Claro, sí. Sí, o sea, para un poco también responder la pregunta de Carlos, ¿no? Ujú. Ahí tú más o menos, Carlos, estabas diciendo si hay un puente entre el modelo de Ising y este modelo del LMG, ¿no? Entonces, justamente en el modelo de Ising hay una aproximación que le dicen la aproximación del campo medio. Y cuando se hace esa aproximación del campo medio, queda, o sea, muy, muy parecido a ese LMG. O sea, Ah, sí. ahí se puede pensar también, ¿no? De que un spin interactúa igual con todo el resto. Pero es una analogía nomás. O sea, matemáticamente sí va a ser casi igual. Pero ahí la interpretación es un poco diferente, ¿no? Porque en este LMG se considera que uno interactúa con todos por igual, pero en el campo medio no, sino dice que un spin ve lo mismo que vería un spin vecino. Entonces, ahí hay una especie de... aparece una homogeneidad en la traslación espacial, ¿no? Claro, es Sí. una primera aproximación, ¿no? Sí, sí, o sea, eso de ahí el modelo de Ising, el campo medio es una aproximación nomás. Y por ejemplo, esa aproximación queda lo mismo para cualquier dimensión. Ese modelo de Ising puede ser en una dimensión, dos, tres, ¿no? Entonces, el campo medio queda igual para, no depende de la dimensión, queda igual para todas. Por ejemplo, con el campo medio sale una transición de fase, ¿no? Pero en una dimensión se muestra que justo la transición de fase, o sea, con temperatura en este caso, ¿no? Va a ocurrir a temperatura cero nomás. Pero ya en dos dimensiones ya aparece una temperatura de transición de fase diferente de cero. Sí. Bueno, eso Ujú. solamente para ahí, Sí. colocar una idea. Ujú. Pero sí, justamente es una manera de aproximar. En este caso, yo creo que eso es importante porque esa interacción de todos con todos es lo que va a ayudar en generar la transición de fase cuántica en este sistema, ¿no? Pero es básicamente eso, ¿no? Es una interacción de los espines con un campo externo transversal y una interacción entre ellos planar, ¿no? O sea, en X, de todos con Disculpe, todos. Enrique, Sí, a ver, no sé si podemos avanzar un poquito rápido, porque ya sí, son 12:45 y ya, también hay una sección de preguntas. ya. Voy a tratar de correr aquí más rápido. Entonces, gracias, Willy. Bien, este modelo, como les decía, tiene el campo, este sería el valor del campo magnético, esta es la interacción entre espines y esta gamma es una anisotropía. Dependiendo del gamma, uno tiene ciertas simetrías del modelo. Tiene una simetría de paridad en general cuando gamma es distinto de uno, ¿no? Cuando es anisotrópico. Esto nos va a decir que los estados tienen cierta, autoestados de energía tienen cierta paridad. Es pseudo paridad, pero el detalle lo voy a dejar para después tal vez. Este es en el caso general, una simetría discreta, del caso anisotrópico, el caso isotrópico gamma 1, ¿no? Gamma 1 aquí, el hamiltoniano es una suma de jx al cuadrado más jy al cuadrado, y en este caso es invariante entre rotaciones en torno del eje z con un ángulo cualquiera, así que existe una simetría continua en este caso del modelo isotrópico. Y eso hace que los autoestados de momento angular sean autoestados de energía. Y esto porque es importante porque esas simetrías, ¿no? La simetría discreta de paridad, en el caso anisotrópico, y la simetría continua de rotaciones, van a ser quebradas en la transición de fase, la transición cuántica. Aquí, no sé qué dice. ¿Ahí están viendo? ¿Sí, no? Sí, ya volvió, ya volvió. Sí, sí, sí Ya, se ve. ya, gracias. Entonces, ¿cómo vemos esa quiebra de esas simetrías? ¿Cómo identificamos la transición de fase? Es analizando el espectro, los niveles de energía. Eh, Estos son los niveles de energía en función del lambda, de esa interacción, para distintos valores de gamma, de anisotropía. Este es el caso isotrópico, este es el caso totalmente anisotrópico, y este es un intermedio. Y aquí vemos, bueno, no se ve tan claramente, pero lo que podríamos ver aquí es que existe dos niveles de energía que a partir de cierto valor lambda crítico se juntan y se degenera el sistema.
Aquí también hay dos críticos, el estado fundamental está separado, pero a partir de cierto punto se juntan y existe una degeneración del estado fundamental. Aquí existe una degeneración múltiple, porque no son dos, son varios los que se juntan después de este valor crítico. Esto es análogo a la quiebra de simetría, quiebra espontánea de simetría, ¿no? Donde tenemos un potencial con un valor bien definido y a partir de cierta temperatura crítica aparece el sombrero mexicano con una degeneración del estado fundamental. Entonces, esto es un indicativo de la transición de fase y creo que aquí lo vamos a ver mejor. Yo estoy colocando aquí los resultados. Básicamente, nosotros hemos calculado la función de partición de este sistema con esa estructura de niveles de energía y hemos hecho, hemos hecho los cálculos, digamos, y hemos calculado la energía media, cómo cambia con lambda, y vemos que la energía tiene este comportamiento, es continua, no es discontinua, su derivada es continua, pero la segunda derivada es continua, aparece este comportamiento en este valor de lambda crítico. Y este es el indicativo que les dije que es de una transición de fase. Entonces, esta es una transición de fase, pero no es una transición de fase usual, porque ella ocurre a temperatura cero. Ese es el punto de que, por eso se le llaman transiciones de fase cuánticas. Son a temperatura cero, son puramente efectos cuánticos. Y nosotros hemos hecho este análisis también a temperatura finita, a un valor de temperatura, y vemos que este comportamiento se mantiene, esa transición de fase ya no es cuántica porque no es a temperatura cero, pero existe una transición de fase. Y nosotros hemos hecho una analogía, ¿no? Tenemos n spines, que son n sistemas un medio de 2 niveles, y podemos decir que eso es equivalente a tener 2 niveles simplemente y que tenemos n1 partículas en el fundamental y n2 partículas en el estado excitado. ¿Okay? Bueno, la técnica no la voy a poder explicar tan rápidamente, pero la idea es esa. Tenemos 2 niveles que son muy poblados, ¿no? Por N1 partículas o N2 partículas. Y estas son las probabilidades, ¿no? Las poblaciones de esos 2 niveles de energía. Y lo que vemos es que el estado fundamental, o sea, el nivel fundamental de esos 2 niveles, el nivel fundamental, es 100% poblado abajo de este valor crítico. El estado excitado tiene población cero. A partir de cierto valor crítico, la población del excitado aumenta y la del fundamental disminuye, y en este punto ellos se igualan a un medio, 50%. Entonces, la idea es que cuando ellos son iguales, 50% quiere decir que tenemos 50% de probabilidad de estar para arriba y 50% de estar para abajo, y en la media no hay magnetización, o sea, por cada uno que está arriba hay uno que está abajo y no hay magnetización. Cuando disminuimos el lambda, abajo del valor crítico, tenemos que existe una magnetización y todos están en el estado fundamental. Todos están alineados. Y eso tiene que ver básicamente con que cuando lambda es muy pequeño, quien gana es el término del campo magnético, y el campo magnético los alinea a todos, ¿no? Cuando la interacción entre ellos es muy pequeña, digamos sea cero, todos van a alinearse con el campo magnético. Cuando lambda comienza a ganar, existen regiones en las que se alinean, otras que no, y en la media no tenemos ninguna magnetización. ¿Okay? Entonces, este es el comportamiento, es un comportamiento discontinuo también, ¿no? Típico de una transición de fase. Y la idea del trabajo, ya para terminar, es definir una máquina térmica cuántica que hace este ciclo termodinámico. O sea, vamos a utilizar ese sistema de n-spines y vamos a hacerlo que experimente un proceso isotérmico, esto aquí es temperatura constante, un proceso isocórico aquí, otro isotérmico, temperatura fría constante y otro isocórico. Y esto no es nuestro ciclo de Otto, pero es nuestro ciclo de Stirling. Estas no son adiabatas, son isotérmicas. Pero la idea es exactamente la misma, ¿no? Que el ciclo de Otto, ¿no? Entonces, como ya sabemos cómo calcular calor, cómo calcular trabajo,
y nosotros estamos asumiendo que nuestro sistema está en contacto con un valle térmico, que siempre está en equilibrio, está descrito por este operador densidad térmico. Podemos calcular entonces el trabajo producido, la eficiencia de la máquina. Son gráficos donde uno dice dónde se comporta como máquina térmica, dónde se comporta como refrigerador en azul, en rojo máquina térmica. Pero lo importante básicamente serían estos resultados. Para el caso isotrópico, tenemos que, por ejemplo, el lambda 1, ¿no? Este valor lo estamos colocando en este lado, donde hay magnetización, y el lambda 2 lo estamos cambiando, ¿ok? Entonces, cuando lambda 2 está en la región amarilla también, es menor que el lambda crítico, tenemos una eficiencia de la máquina, pero cuando lambda 2 comienza a acercarse al valor crítico o lo supera, la eficiencia crece muy rápidamente. Es estas curvas de aquí. Lambda 2 es el valor de la derecha, lambda 1 está fijo en 0.5. Entonces, a partir del punto 1, no sé si ustedes notan aquí, que las curvas crecen lentamente, pero a partir de 1 crecen rápidamente y alcanzan la eficiencia máxima de Carnot, que en este caso es 0.5. Solo que en este caso la eficiencia crece, digamos este rojo, alcanza el máximo y cae, entonces perdemos la eficiencia, o crece y comienza a oscilar de esta manera. Entonces, la transición de fase ayuda a aumentar la eficiencia, este es un gráfico de la eficiencia, pero en el caso isotrópico existen estas oscilaciones que no nos garantizan que siempre la eficiencia va a ser grande. En cambio, nosotros probamos que cuando gamma es 0 y tenemos el caso totalmente anisotrópico, ese crecimiento de la eficiencia ocurre también, ¿no? A partir del punto crítico, y se estabiliza la eficiencia, ¿no? Entonces, nuestros resultados serían esos dos puntos, ¿no? La transición de fase cuántica es buena porque aumenta la eficiencia, y la anisotropía es buena porque hace convergir rápidamente la eficiencia al valor máximo. ¿Okay? Entonces, básicamente, estos son gráficos donde explico nuevamente eso. Y el trabajo está disponible en el archive. Lo hice junto con Martín, ¿no? Que es colega y amigo del grupo de física teórica también, ¿no? Y bueno, en este trabajo hicimos el modelo LMG anisotrópico y trabajamos el modelo de Dicke también, ¿no? Que es otra transición de fase cuántica interesante. ¿Okay? Entonces, si es que tienen algún interés, pueden contactarnos, estamos siempre a disposición ahí. Estas serían algunas referencias interesantes y gracias por el tiempo.